Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio al encuentro para trabajar sobre el primer parcial. Vamos a ver los recursos que tienen disponibles. En principio, a ver, Bueno, vamos a ver. Según el calendario, el primer parcial consiste que la pueden rendir, ¿sí? Entre el inicio de la primera semana de cursado hasta la octava semana, hasta el 27/9, pueden rendir el primer parcial. ¿Ok? Bien. Vamos a ir por el lado de el programa de la materia, los contenidos que se evalúan. Bueno, ustedes ya empezaron con el módulo número 1 y ahora el módulo número 2. Ya hicieron el trabajo práctico en el módulo 1, con lo cual han visto todo lo relacionado a los conceptos del modelo relacional. Es decir, que en el parcial se va a evaluar estos dos módulos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que se van a dar. Son 20 preguntas. Y los contenidos que corresponden al módulo 1, todo lo relacionado al origen, la descripción, a lo que consiste y lo que es el modelo entidad-relación, el modelo relacional, qué características tiene, cuáles son los componentes, las reglas, conceptos del álgebra relacional, que eso aplicaron también en el trabajo práctico, y se presentan los motores de base de datos relacional, que en las lecturas tienen 3 motores de bases de datos y principalmente el que se va a describir o se va a destacar es SQL o SQL, como le suelen llamar. En el módulo 2, ahora que ya iniciaron, porque hay que transferir todo esto a la práctica del trabajo práctico número 2, que mañana tienen el encuentro con los profesores expertos, y que tienen que aplicarlo a la práctica calificable. Allí van a hablar y van a transferir todo lo que son características importantes del modelo, para poder iterar a un modelo más, digamos, más completo, con una maduración en las relaciones, en los atributos y en las tablas o las entidades que vayan a dar soporte al dominio de problema, que en este caso tienen, que es el de recursos humanos, específicamente en la incorporación de empleados a sus cargos en sucursales determinadas de una organización. Lo que es central en la unidad número 2 es que tengan un conocimiento bastante importante de las características y los pasos de la normalización, principalmente hasta llegar a la tercera forma normal, en donde se evitan todas las anomalías y las transitividades. Y bueno, después, pasando del dominio conceptual, se logra tener estos modelos normalizados, ¿no es cierto? Por lo cual, en el parcial se van a preguntar conceptos relacionados a estas formas normales, ¿no es cierto? A la interpretación y a la aplicación de las formas normales. Bueno, lo que vamos a ver, eh, básicamente hay preguntas, pero lo que quería era que veamos en los recursos que les dejamos allí, donde ustedes tienen la nube 21, donde allí se tienen que inscribir para los parciales. Es muy importante que los hagan, por eso les decimos allí que es una instancia donde van a tener 20 preguntas en un tiempo determinado, multiple choice, verdadero o falso, o de 4 o 5 condiciones, o de aciertos entre relacionar algún tipo de respuesta, donde
es importante que lo hagan y no lleguen a los momentos de tener que hacer el recuperatorio. Se puede, al final de la cursada van a poder hacer el recuperatorio de alguno de los parciales en caso que no lo hayan rendido o en el caso que no hayan rendido con éxito. Entonces, pero es sugerible que lo puedan hacer. Y rendir o integradores o rendir los libres es bastante desaconsejable por la cantidad de preguntas que tienen y porque en realidad no transfieren a la práctica todos estos conceptos y quedan como muy teóricos y no, después no lo saben resolver. Bueno, en la nube 21 ustedes van a tener allí, en este caso nuestra materia base de datos 1 es de modalidad de integración profesional y tiene la característica de ser cuatrimestral, ¿no es cierto? Según el calendario. Bueno, allí les da este gráfico, es muy interesante, es otro recurso muy importante que ustedes deben contar. Esto de tener la bibliografía básica que dice el programa, siempre les sugerimos que es muy importante. El programa sugiere 2 bibliografías básicas, después tienen alguna ampliatoria, pero lo importante es desde el momento cero de la cursada hacer referencia a las bibliografías. Las lecturas son también resúmenes para poder ver y poder hacer el seguimiento de alguna manera secuencial. No quiere decir que lo vayan haciendo y se vayan olvidando de los temas, sino hay que relacionarlos y buscar alguna herramienta para hacer un mapa conceptual. Ya vamos a ver algunas herramientas de inteligencia artificial que les puede dar alguna ayuda para poder hacer resúmenes, preguntas, mapas conceptuales, ir preparando algún tipo de cuestionario de preguntas posibles que puede haber en todos los contenidos mínimos que tienen que rendir. Acá lo que es importante es concentrarse en lo mínimo que les va a preguntar y es lo que tiene el programa y lo que está obviamente en las lecturas. Pero es sugerible por allí, hay conceptos que son muy importantes ir a explorar y lo fundamental es buscar bibliografías de respaldo y las bibliografías son las sugeridas en el programa. Bueno, esto, como les dice acá el gráfico, el primer parcial desde la semana 1 a la 8, el segundo parcial desde la semana 10 a la 17, y después de cerradas esas semanas de la cursada, tienen una posibilidad de recuperatorio integrador en caso que lo necesiten. Bueno, allí el primer y segundo parcial deben inscribirse con al menos 24 horas de anticipación, además recordar que deben rendir dentro de la franja horaria en la que se inscribieron. Una vez que el pedido esté aceptado, no se puede anular la mesa y en caso de no asistir al parcial, el mismo quedará en estado de ausente. Es altamente sugerible, ustedes ya se han hecho las primeras, o sea, el trabajo práctico número 1, mañana van a tener esta posibilidad de aprovechar con los profesores, llevar los borradores y trabajar sobre lo que van a dejar en el trabajo práctico número 2, que es muy no llega a ser muy sencillo, pero sí lo pueden hacer porque ya han avanzado con el práctico número 1 y ahora es mirar lo que hicieron, mirar las sugerencias que les ha dejado los profesores en el trabajo práctico número 1, mejorar esos diagramas de entidad de relación, agregando o quitando tablas si les agregaron de manera que no correspondía, agregando o quitando atributos o mejorando todo eso y aplicando las distintas formas normales en los pasos desde la primera forma normal, segunda forma normal y hasta la tercera, ¿no? Bueno, ahí les dice cuando se rinde. Acá, si no te presentas a rendir el examen, será calificado con nota 0, aplicándose la nota para el cálculo final de la materia. Cuando se rinde, deberás optar por uno u otro. En caso de las materias bimestrales, se rinde en la novena. Bueno, si este cursado es una materia cuatrimestral, el recuperatorio integral se rinde en la semana 18. ¿Qué se evalúan los parciales? En todas las instancias evaluativas, el trabajo práctico examen se evalúa tanto los contenidos de bibliografía como la bibliografía complementaria, lecturas, videos, publicaciones.
En los exámenes parciales se evalúan los contenidos. En el caso del primer parcial, el módulo 1, módulo 2, en el caso del segundo parcial, el módulo 3 o módulo 4, y cada parcial consta de 20 preguntas de multiple choice con una duración de 40 minutos. Bueno, allí les dice el examen recuperatorio y el examen integrador, ¿sí? Los elementos a tener en este caso, los elementos que figuran en el programa de la materia. ¿Mm? Bueno, esto es para recuperatorio e integradores. Y allí les dice cómo se rinden los parciales. El sistema online de examen, o SOE, implica una evolución de una manera que vas a rendir parciales y finales a partir de ahora, y el sistema brinda seguridad, más flexibilidad para que rindas exámenes y te permite hacerlo de una manera ágil y autónoma. Es muy importante, bueno, que sepan que nuestra carrera está en reacreditación de CONEAU. Estos, y que, por supuesto, que nosotros pretendemos que rindan los parciales en tiempo y forma, que sean dentro de los contenidos, y hay un simulador que les va a permitir probar cuáles son las tipologías de preguntas o las modalidades de pregunta. Por lo tanto, antes de rendir pueden hacerlo ilimitadamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los formularios, de preguntas, para poder analizar, bueno, cómo son los ejemplos de las preguntas. Para poder rendir el parcial online, donde estés a través de la plataforma de seguridad certificada, y el sistema valida tu identidad comparando imágenes tomadas con tu DNI. O sea que tendrías que tener el DNI a mano. Ahí la forma de rendir de manera virtual, en el caso de las modalidades de ustedes, que van a rendir desde cualquier lugar que reúnan las condiciones de un entorno seguro utilizando tu propio equipamiento. Cuando te inscribas deberás elegir la mesa que indique virtual. Es muy importante que respetes el horario en el que te inscribiste, debes rendir dentro de la franja horaria seleccionada al momento de tu inscripción. El examen tendrá una tolerancia de 15 minutos, estén muy atentos porque es por plataforma y está cronometrada de esa forma. Y bueno, después tienen las escalas de notas. Fíjense allí las notas que arroja al finalizar el parcial, y la cantidad de preguntas por 20 preguntas. En el caso que respondan las 19 o 20 preguntas van a tener un 10, y de allí van a tener hacia abajo si responden menos de 20 preguntas o que califican. No es que respondan, sino que califican por menos preguntas. La nota se computa o se calcula automáticamente y la plataforma les devuelve la nota final. Bueno, fíjense que les hemos dejado en cuestionarios. Como les decíamos recién, hay muchos recursos que ustedes tienen, aparte de los materiales complementarios, las bibliografías. Hay un cuestionario relacionado a cada uno de los parciales, donde agrupa cosas del módulo, las preguntas o los contenidos mínimos de los módulos 1 y módulo 2. Con lo cual, ustedes pueden, de manera ilimitada y anónima, pueden intentar sobre, bueno, en este caso, sobre las preguntas que se les plantea en estos formularios. Vamos a ir viendo esto. Si ustedes responden, ¿sí? Y conjuntamente tienen un mentor de inteligencia artificial que lo podemos ir trabajando como para ir ayudándonos. Fíjense que hay herramientas de inteligencia artificial, por eso lo cual nosotros tratamos de invitarlos a que las usen. Obviamente que para la realización de los trabajos prácticos, lo que tenemos que es evitar de hacer un uso más del 5% de la realización de un trabajo práctico, pero para poder buscar los contenidos de las preguntas, o poder ir repasando y poder ir probando, podemos combinar estas herramientas de ChatGPT, que es el mentor de inteligencia artificial. A ver qué tenemos acá. A ver si se carga.
que, como lo dijimos en las charlas anteriores, es un agente de inteligencia artificial que está entrenado con los contenidos específicos de la materia base de datos 1. En este caso, todos los contenidos, como esta materia es matricial y se da también en ingeniería de software, tienen el mismo programa, por lo cual va a poder contestar cosas que tiene desarrollada en esta materia específicamente. Después otra herramienta de inteligencia artificial que me gusta mucho, después ustedes cuando quieran me comentan o cuando se puedan unir también pueden enviar sus opiniones. em, es esta herramienta de Google que se llama eh, Google Notebook LM, y en los cuales la charla pasada les había comentado, voy cargando de acuerdo a las lecturas que vamos desarrollando. Y bueno, tiene distintas tarjetas para poder ayudar en hacer, digamos, una estructura de estudio o de colaborador de estudio, con lo cual es muy interesante para poder llevarlo a cualquier lado y poder tenerlo de compañero virtual como herramienta, porque ya les voy a presentar algunas de estas tarjetitas que tiene acá, cómo las pueden usar. Hay cosas nuevas que se han incorporado como las tarjetas didácticas y por allí hacerle preguntas, ya que tiene, digamos, un chat incorporado con herramientas de Google, Gemini, con lo cual les ayuda a ustedes a hacer consultas de las fuentes bibliográficas o de todas las lecturas, de las fuentes que ustedes pueden traer. Generalmente las pueden importar de PDF o imágenes o algunos formatos que acepta esta herramienta, y pueden ir haciéndole preguntas, y es bastante versátil, amigable, más fácil de usar. Y bueno, les voy a presentar esa en un ratito. O sea, vamos a continuar porque ya lo hicimos en la charla anterior, pero vamos a ir viendo en distintos momentos de estas charlas, porque después nos toca trabajar trabajo sobre el segundo parcial. Vamos a ir incorporando las lecturas que vienen del módulo 3, del módulo 4. Entonces le vamos a ir preguntando al asistente preguntas que nos puedan ayudar para poder estudiar, y cuáles van a ser las preguntas que nos pueden llegar a hacer. El mentor que tienen ustedes allí, uno le puede ir haciendo preguntas, ¿no? Bueno, y uno le puede decir a veces el perfil que uno quiere. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir al formulario que se les compartió acá. Y acá dice, seleccione 4 respuestas correctas. En el modelo relacional, cuando estás diseñando un modelo de datos, uno de los elementos principales que lo compone y que hay que diseñar adecuadamente son las relaciones o tablas. ¿Cuáles de las propiedades de las relaciones o tablas, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de las relaciones o tablas, ¿sí? Uno puede acompañarse, digamos, acá te dice 4 respuestas correctas, ¿no es cierto? Uno puede decir allí cuáles tenemos acá, las propiedades de las relaciones de tablas. Entonces yo le podría preguntar al mentor cuáles son las propiedades de las relaciones, o le puedo decir, soy estudiante, soy estudiante de la carrera de licenciatura en informática y estoy estudiando para la materia base base de datos, ¿sí? Uno, bueno, en este caso es uno, ¿no? ¿Me podrías ayudar con algunas preguntas? Vamos a ver qué nos dice el mentor. Claro, bueno, perfecto. Sí, aquí puedo ayudarte con todo lo relacionado a base de datos. Cuéntame qué tipo de preguntas tienes, si son teóricas, sobre el modelo relacional, sobre normalización, sobre el álgebra relacional o de las prácticas de las sentencias, de SQL, de PLSQL, el diseño de tablas, restricciones, ¿no?
Fíjense que ahora ya en las instancias a partir del segundo trabajo práctico, si bien todavía no tienen que utilizar específicamente el motor, pero es muy importante ya ir instalándolo. Fíjense que el motor MySQL ya lo deberían estar probando, debería estar instalado y tienen la base de datos Aquila, donde ustedes pueden ir viendo cuáles son las bases y pueden ir probando las sentencias básicas, como el select o filtrados con el work y todas las condiciones que pueden ir viendo. Acá lo que es importante, bueno, después más adelante van a ver si tienen que instalar Oracle para ir probando algunos procedimientos en PLSQL, pero muy importante es ver sobre lo que es el modelo relacional, la normalización, la parte de álgebra relacional que está muy, bueno, todo tiene que ver con lo que hace el motor de base de datos a nivel de conjunto. Y bueno, sobre las prácticas en particular, cuando vamos a la práctica, que generalmente van a tener que demostrarlos en los trabajos prácticos, allí, digamos, tenemos que ir viendo cuáles son las sentencias correctas de los lenguajes, en este caso que vamos a ver. De esta manera puedo adaptarme y darte ejemplos claros y explicar cada paso. ¿Qué tipo de preguntas tienes? Vamos a preguntar, son teóricas, le vamos a poner, son teóricas. Entonces vamos a poner así, son preguntas teóricas. Las preguntas teóricas son claves porque construyen la base conceptual de SQL y PLSQL. Bueno, si ya tienes preguntas, compártelas y las vamos resolviendo juntos. Si no, puedes ponerte un banco de preguntas teóricas típicas de la materia, modelo relacional, normalización, te puede proponer. O sea, como está entrenado con las preguntas y con los contenidos, ahí te pregunta. Entonces vamos a verlas y las vamos a ir compartiendo. Si vamos a practicar sobre los formularios que tienen, suponiendo acá yo digo, en el modelo relacional le puedo poner todas las opciones. Quizás no me copie todo, pero le puedo poner ahí todas las opciones que tengo, ¿sí? En el modelo relacional, cuando estás diseñando un modelo de datos, uno de los elementos principales que lo compone y que hay que diseñar adecuadamente son las relaciones o tablas. ¿Cuáles son las propiedades de las relaciones o tablas? Bueno, eso le vamos a sacar los 10 puntos, no importa los puntajes. Si tiene dependencia de distribución, si hay un orden de la tupla en relación, eh, el orden de los atributos, todas las filas son distintas y un valor único en la intersección de filas y columnas. Si yo le pongo acá, por ejemplo, en este caso, le pongo que 4 son respuestas correctas, le puedo poner para que me diga acá. 4 respuestas son correctas, ¿sí? Vamos a ver qué me dice. Muy buena pregunta. Es de las típicas. En la parte inicial del modelo relacional, las propiedades de una relación o tabla según Code y la teoría relacional son todas las filas, tuplas, que son distintas. No puede haber tuplas duplicadas. Un valor único de la intersección de fila y columna. En cada celda hay un solo valor atómico, nada de listas o conjuntos, y el orden de las tuplas en una relación es irrelevante, el orden de los atributos también es irrelevante. La opción tiene dependencia de distribución, no es una propiedad de las relaciones. Esta frase está más vinculada con las bases de datos distribuidas, no con el modelo relacional puro. Entonces las correctas serían el orden de las tuplas en una relación, no importa el orden de los atributos no importa. Es decir, como que te lo arma y te lo resumen todo. A ver, vamos a ir contestando eso. El orden de las tuplas en una relación no importa, el orden de los atributos no importa. Todas las filas son distintas. Todas las filas son distintas. Y un valor único de intersección de fila y columna. Ok, ok. Vamos a esta. Acá tenemos opciones. Acá dice ¿qué devuelve la consulta? Select apellido, nombre, from alumno, buen apellido. Y tenemos varias opciones. Ahora vamos a ver acá.
¿Podrías indicarme qué devuelve? ¿Qué devuelve la consulta? Select, nombre from alumno o apellido, like de. A ver. Bueno, acá vamos a ver qué me responde. Tenemos opciones. Devuelve solo alumnos cuyo apellido comienza con D. Devuelve todos los alumnos cuyo nombre poseen la letra D. Devuelve todos los alumnos cuyos apellidos comienzan con D y finalizan con D. Devuelve todos los alumnos cuyo nombre finalizan con D. Devuelve todos los registros de alumnos cuyo apellido poseen una D ubicada en cualquier posición. Yo me inclinaría por esta más, por esta, porque dice en cualquier posición y el like. Entonces, a ver qué me dijo acá. Yo digo select apellido nombre, from alumno, where apellido like. Select, que me indica que van a mostrar únicamente apellidos nombre de la tabla alumno. El from me hace una consulta en la tabla alumno y el word, apellido like a person DD. El operador like se usa para buscar coincidencias de patrones en cadena de texto. El a person, el porcentaje significa cualquier cantidad de caracteres incluyendo ninguno. ¿Sí? El D es el carácter que buscamos, entonces el D significa cualquier cadena que contenga la letra D en cualquier posición. ¿Mm? Y ahí me da un ejemplo. Supongamos que tenemos acá los apellidos y los nombres, y acá tenemos apellidos que tienen D, todos, pero este no, me lo va a dar a Díaz, Fernández y Mendoza. Entonces el resultado sería aquellos, como estoy haciendo la consulta sobre los campos, sobre los atributos o columnas apellido y nombre, me va a dar el resultado solo los que tienen D en cualquier posición. ¿Mm? En muchos motores de base de datos como Oracle o Postgres, like distingue mayúsculas y minúsculas. Si quieres también buscar D minúsculas, deberías usar where upper apellido like D. ¿Mm? Entonces acá me dice, a veces esos motores de bases de datos tienen algunas formas particulares de hacerles consultas y el like se distingue mayúscula y minúscula. Entonces, como en este caso, si uno quiere también buscar por D minúscula, podríamos usar, o sea, en este caso, si le ponemos mayúscula, si le ponemos mayúscula, deberíamos poner el upper. ¿Mm? Entonces, si pusiéramos toda la sentencia, a ver si le consultamos acá y le ponemos upper, después del where, el upper acá, y le ponemos like, uh, mm, mm, ok, a ver el ejemplo. Mm, mm. Devuelve apellidos y nombres de todos los alumnos cuyo apellido contiene la letra D o D minúscula sin importar mayúsculas o minúsculas. ¿Mm? La primera consulta, like, encuentra solo apellidos con D mayúscula. La segunda, el upper, like, encuentra apellidos con mayúscula o minúscula. ¿Mm? Bueno, me encantó eso del machete. Bueno, ¿cómo se denomina el conjunto de filas de una tabla en el modelo relacional? ¿Mm? Entonces le vamos a poner esas opciones. Vamos a ver. Vamos a ir de nuevo. Y le vamos a poner que me responda sobre estas opciones. Cabecera, grado, cuerpo, dominio, aplicación. Y que me responda sobre cómo se denomina el conjunto de filas de una tabla en el modelo relacional. Selecciona solo una opción de estas, ¿no? Bueno, como tienen algunas cosas allí,
Y ahí explica. En el modelo relacional, el conjunto de filas, tuplas de una tabla se denomina relación o también se suele decir extensión de la relación. Una fila es una tupla, una columna es un atributo o una característica. Un conjunto de filas es una relación. Matemáticamente, un conjunto de tuplas. La respuesta correcta es una, bueno, acá dice cabecera o aplicación. No sé por qué dice acá. Cabecera, ¿cómo se denomina el conjunto de filas de una tabla en el modelo relacional? Cabecera, se refiere al conjunto o nombre de atributos, al conjunto de filas. Es el cuerpo, es el conjunto de tuplas o filas de la relación. Cuerpo. Bien. Bueno, vamos al otro. ¿Cuáles son las propiedades? Comúnmente, esto fue creo una pregunta que se hizo en el foro anterior. Las preguntas, acá tenemos, ¿cuáles son las propiedades comúnmente llamadas así que debe tener una transacción para cumplir con el propósito de evitar inconsistencias de datos, si alguna de las operaciones que forman parte de ella no termina exitosamente? Seleccione 4 de las opciones correctas y vamos a ver si es como ACID, es Atomicity, Consistency, em, no, disponibilidad, isolate que es aislamiento, and durability. Hay una que no es correcta, pero acá dice 4 son correctas. De todas esas, muy buena pregunta. Si estamos repasando un concepto fundamental en base a datos, las propiedades ACID, que es atomicity o atomicidad. La transacción se ejecuta toda o nada. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una parte, o sea, en principio, una transacción es algo, digamos, que se ejecuta con un sentido de alguna transferencia de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy transfiriendo dinero y estoy sacando dinero de la cuenta, hay una transacción porque es un ida y vuelta. Si estoy vendiendo algo y me pagaron por un producto, es una entrega de un producto y, digamos, el cobro de la venta de ese producto, por lo tanto, ahí hay una relación bidireccional en algo que se relacionan más de dos entidades. Eh, pero si en el camino hay algo que falla, un corte de luz o alguna, digamos, algo que la transacción no se logra ejecutar del todo, entonces la propiedad, esta fundamental de las bases de datos, hace que se revierta todo a cero. Es decir, que no se ejecuta nada. ¿Qué es la propiedad de la base de datos de consistencia? Las bases de datos pasan de un estado consistente a otro estado que es consistente respetando la regla de integridad referencial, es decir, que están inconsistentes y deben pasar a estado consistente. La consistencia es que deben ser integrales y se deben respetar las relaciones. Si yo tengo una inscripción de un alumno, debo tener el registro de la inscripción, de la transacción llamada inscripción, con los datos de la entidad alumno y por ejemplo, la materia a la que se inscribe, ¿no? Entonces, ahí debe ser consistente con los datos que estoy tratando de capturar en esa transacción. El isolate o aislamiento es otra de las propiedades de toda base de datos que en cada transacción es única,
¿no? No tiene que tener interferencias con otros. Es decir, que si estoy inscribiendo un alumno a una materia, es un único registro y no tiene que afectar, digamos, a otra transacción si se va a inscribir, digamos, en otra materia o hay otro alumno también de manera recurrente hacia otros alumnos, digamos, tratando de inscribir en el mismo registro de inscripción, ¿no? Durability o durabilidad, una vez confirmada, es digamos, el comando commit, ejecuta cambios, ¿no? Que permanecen, digamos, si ocurre un fallo en el sistema, son permanentes, o sea, permanece, o sea, hay una durabilidad hasta que se hace una confirmación con un comando commit en la cual se confirma que se ejecutó o no se ejecutó como que da un cierre, ¿no es cierto? Em, y la opción que ahí dice que una que no consiste, que la disponibilidad no forma parte de ASI porque no está vinculada en este caso, a sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, allá hay, bueno, bueno, ya vamos a ver eso, pero acá lo que tenemos la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Hubiera sido lindo que también estuvieran participando de esto porque es una práctica, seguramente ya lo han hecho, lo han probado en los formularios, pero es muy interesante que los podamos conversar y ver si tuvieron alguna duda o dificultad. Lamentablemente en los encuentros, tanto en los trabajos prácticos como a veces en los encuentros sincrónicos de estos parciales, sea por cualquier circunstancias no logran sumarse o conectarse o preguntan a último momento, con lo cual es bastante arriesgado porque por más que sea una cursada a distancia, siempre es importante que estemos participando o que hagamos intercambio del estudio que vienen haciendo. Bueno, vamos a hacer 2 minutos más como para poder ir viendo las posibilidades de esta herramienta de inteligencia artificial, cómo nos puede colaborar y también vamos a ver el resumen del otro como para poder ver cuáles son las ventajas que tenemos con otras herramientas de inteligencia artificial que nos pueden complementar y ayudar en los contenidos mínimos. Bueno, una de las cosas que nos sugiere acá la base esta es dice, ¿quieres que te prepare un ejemplo práctico de SQL con el commit y el rollback para que veas cómo se aplican estas propiedades en acción? Es muy importante eso, sí. Ver algún ejemplo práctico porque uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo me lo aplico? Digamos, ¿cómo es esto de las propiedades ACID? Que cumplir esas 4 propiedades, pero bueno, ahí me dijo que no puedo hacerlo, reintenta después. No puedo hacerlo por restricciones del límite del chat GPT. Después vamos a abrir otra sesión. A ver, acá. Vamos a ir a cerrar esta sesión. Vamos a cambiar a la otra. Cerrar. Lo vamos a cerrar por acá. Y vamos a ver si nos permite abrirlo iniciando sesión con otra cuenta para seguir. Con algunas preguntas más, por lo menos 2 preguntas más.
Vamos a ver, un segundito. Voy a tratar de abrir los formularios. Tenemos para poder completarlos, si no nos deja el chat. Prueba tus datos. Mm, a ver, Vamos al tema. Bueno, ahí me abrió con otra cuenta. A ver, vamos un segundito. Vamos a tratar de ver la pregunta número 5. A ver si lo hacemos porque por ahí no nos deja con el plan gratuito, no nos deja. Al diseñar una tabla, a ver si lo podemos compartir. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Comparte. Eso. Y nos vamos de nuevo a el formulario para poder hacerle esta pregunta. Al diseñar una tabla, podemos encontrar que algunos de los atributos o columnas o filas se pueden dar valores de un dominio. No obstante, algunas filas, a estos se los conoce un valor determinado. ¿Cómo se denomina el valor que puede tomar un atributo en una tupla cuando se desconoce el valor? Y acá tenemos si es un cero, un nulo, un vacío, un desconocido blanco. El nulo es lo más acertado, pero bueno, vamos a ver si de estas opciones, vamos a ver que nos justifique o nos diga que exactamente es eso, el null. Acá el, es el valor, dice acá el cero, es un valor numérico válido, no significa desconocido. El desconocido es el significado semántico de nulo, pero en base de datos el término formal es nulo. Por lo tanto, es ese, nulo. Bueno, pues ¿qué elementos forman una instancia de una base de datos de Oracle? Acá tenemos cosas de Oracle, porque bueno, hay contenidos ahí en el módulo 2. Vamos a ir viendo, a ver, en el módulo 2, que no sé si se preguntan y van a ver alguna, no, en el módulo 1 van a ver cosas del motor PLSQL, por lo tanto se van a hacer preguntas también. Acá, en los componentes de motores de base de datos. Eh, Aparte de MySQL, también ven herramientas ujú, a ver, me parece que es en este, modelos de base de datos relacional y motores de base de datos relacional. A ver, en Oracle. Bueno, y tienen ahí la descripción en particular de Oracle. Pero bueno, la pregunta está basada en qué elementos forman una instancia de una base de datos Oracle. Estructuras de memorias, SQL Developer, Synapse SQL, usuarios o servicios dedicados. Hay solo dos opciones correctas. Y bueno, vamos a ver, en este caso, los elementos que forman las sentencias podrían ser las estructuras de memorias y los servicios dedicados. Pero bueno, vamos a ver si también hay otro, porque en este caso es algo muy particular en la parte a ver, esta de preguntas. Esta es, sí, vamos a hacerlo acá. El otro no, lo vamos a ir cerrando, así no nos confunde. Y vemos estas opciones. Sí, estas opciones, ¿cuáles de ellas? Elemento forma una instancia. Solo son dos opciones. Y acá tenemos una instancia de la base de datos en Oracle, las estructuras de memoria o el System Global Area y el Program Global Area. Procesos en segundo plano que gestionan la base de datos. Dice no estaba en las opciones, pero son partes esenciales. Procesos en segundo plano, dice.
Entonces, servicios dedicados se refiere a los procesos de servidor que gestionan las condiciones de los usuarios. Estructuras de memoria, como decíamos, y procesos dedicados. ¿Mm? Y bueno, ahí hay una explicación por qué en los otros no, las otras opciones. Después acá sí tenemos tabla alumno, pedido alumno, se ingresan los pedidos de alumnos de las materias que el alumno está cursando, representa en este caso con registro de tabla alumno, materias en estado 1, subconsultas incluidas dentro de Word de las siguientes sentencias, select from alumno, pedido examen, where de a alumno sería ID, ¿eh? Alumno, ¿en qué ocurre? ¿Mm? Eh, en las opciones que tenemos, cuáles son los registros, acota la cantidad de registros devueltos en la consulta a los alumnos que en su inscripción a materias posee el estado distinto. Acá dice estado donde el estado es igual a 1, por lo tanto el más exacto es acota la cantidad de registros devueltos en la consulta a los alumnos en su inscripción a materias que posee el estado 1. Es más preciso eso por el WAR. Después, que permite la técnica de normalización de los datos de un sistema de información en el modelo relacional. Evita, acá permite modificaciones y borrados. Mm, no me parece que sería esa. Evita anomalías de intersección y modificaciones y borrados. Eso estaría bien. Mejora las independencias de datos. Permite las dependencias de datos. No establece restricciones artificiales. Acá no dice cuáles condiciones, ¿no? No establece restricciones artificiales. Con lo cual, bueno, podríamos preguntarle esta, que está un poquito dudosa, a ver qué me contesta. ¿Mm? A ver acá, que permite esta técnica y para mí estaría que evita anomalías de intersección y que mejora la independencia de los datos. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna otra opción que podría ser, porque es muy importante el tema de normalización, que lo tengan bien en claro. La normalización en el modelo relacional es una técnica que organiza los datos en las tablas para evitar redundancias innecesarias, prevenir anomalías en intersecciones, modificaciones y borrados, ¿no? Las demás opciones no son precisas. Entonces, evitar anomalías y, eh, prevenir anomalías e intersecciones y evitar redundancias. No establece acá permitir dependencias, mejorar, evitar anomalías de intersección y modificaciones, permitir modificaciones de borrados, evitar redundancias innecesarias. Las demás opciones, permite modificaciones y borrados. No, mejorar independencia es un objetivo del modelo relacional, permite dependencia. Al contrario, la normalización busca reducir las dependencias innecesarias, no establece restricciones artificiales. No establece restricciones artificiales en la estructura de los datos, no refleja el propósito principal. Evita redundancias innecesarias. Mejora la independencia de los datos. Después, ¿cuál es el grado de una relación en el modelo relacional? El grado, número de tuplas, filas en las relaciones que contienen valores por cada uno de los atributos, número de atributos, columnas de una relación y describe las características particulares de cada campo, identificador único de una tupla. El número de atributos, que son las columnas, identificaría eso. Y después el conjunto de atributos que permite identificar en forma única cada tupla, conjunto de atributos que permite en forma unívoca identificar, sería la clave primaria, porque las otras claves candidatas, ¿no? Alternativas no existen, y claves foráneas o externas no identifican únicamente a una tupla, a cada tupla en la relación. Pero acá puede ser claves, clave externa ajena, puede ser una clave, aunque la clave candidata, ¿no? Identifica. Pues es medio confusa acá. Conjunto de atributos que permite identificar en forma única cada tupla de la relación. Cada tupla de la relación. ¿Cómo se llama? Si se llaman, la clave primaria es la clave unívoca que identifica a una entidad. La clave primaria.
puede estar formada por un solo atributo, DNI en la tabla personas o número de legajo en la tabla alumno. También puede estar compuesta por varios atributos, en el caso se llama clave primaria compuesta. Antes de definir la clave primaria, existen claves candidatas, atributos o conjuntos de atributos que también podrían cumplir con ese rol. ¿Mm? Bueno, y ahí uno puede ver ejemplos y todo eso, pero en realidad es la clave primaria. Bueno, vamos a ver si allí tuvimos algún puntaje. Hay cosas que no estaban, acá no tuvimos ningún puntaje, porque acá me está sugiriendo que me faltó, todas las filas son distintas. ¿Mm? Acá me dice que estaba bien, la segunda estaba bien, la tercera, la cuarta, la quinta están bien. Bueno, y ahí la séptima también, me aclara, me da comentarios. La 8 nos está faltando algo, eh, y no establece restricciones artificiales en la estructura de datos, era una de las condiciones. Y después el grado de la relación del modelo relacional. Y la 10, clave candidata. En este caso la clave candidata, que le podríamos preguntar qué es la clave candidata. ¿Qué es la clave candidata? ¿Mm? Entonces, en el modelo relacional, la clave candidata es un atributo o un conjunto mínimo de atributos que puede identificar de forma única cada tupla fila en una relación. Por eso la pregunta estaba más relacionada a eso, la característica de una clave candidata. Unicidad no se repite entre todas las tablas, minimalidad no tiene atributos redundantes, es decir, se quitan los atributos del conjunto y ya no se garantiza unicidad. Y posibles candidatas puede haber varias en una tabla. Acá da un ejemplo, el DNI, el legajo, el nombre y el apellido. El DNI identifica en forma única a cada estudiante. Y el legajo también identifica de forma única. Claves candidatas, DNI y legajo. Clave primaria, el DNI. La otra pasa a ser una clave alternativa, el legajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, me da bueno, puedo hacer un ejercicio, todo eso. Bueno, antes de terminar y cerrando, vamos a ir a otra herramienta. Como les dije, vamos a ir viendo de alguna manera, ir sumando herramientas que después me gustaría que me cuenten si usan alguna en particular, me compartan, nos compartan a los profes que también vamos aprendiendo de ustedes. Em, que en este caso en base de datos nosotros vemos todo lo que es el diseño y la gestión de bases de datos relacionales, que incluye la fase conceptual, lógica y física del diseño, y vemos en detalle el modelo de entidad-relación, todos los componentes, el modelo de entidad-relación extendido, y vamos incorporando también todas las estructuras y las reglas de transformación de las entidades relacionales, y le aplicamos un aspecto fundamental que es la normalización, ¿no? En las distintas formas normales que vamos viendo, la primera, segunda, tercera forma normal y la forma de Cot. Lo que se les sugiere es que, digamos, se les plantearon bastantes motores de bases de datos, los más populares, Oracle, MySQL, SQLite, donde pueden utilizarlos para aplicaciones mobile, pero nos enfocamos en que ustedes usen generalmente el más, digamos, el que las estructuras nos permiten corregir, o que los profes han llegado a un acuerdo y hemos llegado a un acuerdo en equipo, que MySQL tiene una facilidad en el uso específico de las sentencias que vamos a ver en general en la materia, y para poder hacer el diseño con la notación gráfica, donde van a utilizar las líneas de relación con las patas de gallo, con toda la multiplicidad y la cardinalidad entre cada una de las relaciones de las entidades. Workbench es una herramienta visual que acompaña a MySQL, y que es free, es un open source, donde ustedes lo pueden utilizar y pueden descargar y pueden ir haciendo sus modelos entidad-relación, transformando las tablas de manera conceptual a una digamos, un modelo donde vean las relaciones, ¿no? Bueno, en este caso, esta herramienta, Notebook LM, es a mí me gusta mucho, muy fácil. Y, por ejemplo, cuando teníamos que estudiar, por ejemplo, para un parcial, acá tenemos yo cargué las lecturas del módulo 1, módulo 2, incluso cargué la del trabajo práctico número 2, cargué algunas cosas adicionales para ir preguntando. Y le dije, o le voy a decir, mejor dicho, que me haga como, a ver si me puede hacer un mapa conceptual, pero medio complicado hacer un mapa conceptual de todo, me va a demorar un poquito, pero puedo hacer un resumen de audio, puedo hacer estas herramientas nuevas, una tarjeta didáctica,
la vamos a probar y puedo hacer un cuestionario, ¿no? Demoran un ratito, pero uno, digamos, puede ir haciendo consultas y uno puede hacer acá, por ejemplo, puedo escribirle algo o puedo tomar nota o hacer un resumen. Por ejemplo, le puedo preguntar cómo se transforman los modelos conceptuales de base de datos en esquemas relacionales funcionales. Me lo va a buscar, me va a hacer referencia a la fuente donde lo encontró, lo está buscando, lo está pensando. Em, y bueno, y allí es una de las preguntas que, bueno, me trae a esto de tener, buscarlo en el material y poder ir estudiando acompañado por este compañero virtual que, digamos, sabemos que tenemos que estudiar en equipo, nuestra profesión nos requiere, les costó muchísimo, nos costó muchísimo los profes entender por qué no podían relacionarse con sus compañeros en el trabajo práctico número 1. Queremos que los sigan intensificando en el trabajo práctico número 3. Pero bueno, estos compañeros virtuales, las inteligencias artificiales nos traen de alguna manera una ayuda que siempre tenemos que tener nuestro pensamiento crítico y tenemos que ser muy, muy organizados para poder evaluar si nos está respondiendo bien o mal. Pero esta herramienta se basa en las fuentes que son las lecturas que hemos hecho desde la materia. Así que se las recomiendo. Lo mismo que si quieren descargar la bibliografía básica, la pueden descargar, tienen alguna manera de poder ponerla en esta herramienta y eh, poder realizar consultas, ¿sí? Fíjense acá, creo que me hizo un interesante esquema que me ayuda a pensar de manera mapeada todo lo que es la normalización de las bases de datos, ¿no? El diseño y normalización de las bases de datos relacionales, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la introducción a las bases de datos, yo lo puedo ir recorriendo y me va diciendo que acá yo tengo que ver entender qué es el diseño conceptual, el lógico, modelos lógicos, el nivel de abstracción, tipos de modelos, los programas de diseño. Después puedo ver lo que es el diseño de las bases de datos, lo que es el modelo de entidad-relación. Bueno, todo lo que, digamos, toda esta estructura de mapa conceptual donde me va guiando y donde me va relacionando digamos, todos los contenidos que yo tengo acá. Em, los invito a que lo prueben. Los invito a que también nos compartan. Ahora vamos a subir esta grabación y nos compartan cómo les fue con estas herramientas, tanto con el mentor. Por eso les dejamos allí una encuesta de invitación, ¿no? Y que nos cuenten cómo están usando las herramientas de inteligencia artificial. Para nosotros nos sirve muchísimo que puedan compartir. Aquí les dejamos un enlace. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. No se olviden de asistir al encuentro del trabajo práctico número 2, así que los esperamos.